Continuamos con el capítulo 4. Vamos a hablar del método de Newton. El método de Newton lo que nos permite es hallar las raíces de una ecuación de la forma y igual a f de x. ¿Ok? Es decir, si usted observa la gráfica, ¿verdad? Pues el objetivo es hallar ese puntito R. Nada, el método de Newton es un método iterativo, ¿ok? Y trabaja de la siguiente manera. Va a tomar un valor inicial, vamos a suponer que sea x sub 0 o x sub 1, como usted quiera. Lo que usted hace es proyectar ese punto hasta la recta y allí usted va a tener el punto con coordenadas x1, f de x sub 1. Y por ahí traza una recta tangente. ¿Ok? Trazamos una recta tangente. Y esa recta tangente, obviamente, corta el eje X. Y va a cortar el eje X en X2. ¿Ok? Usted lo que hace es vuelve y proyecta sobre la gráfica y tiene el punto x2, f de x2. Así. Usted vuelve y traza otra recta tangente, ¿verdad? Otra recta tangente a la gráfica. Y esa recta pues va a cortar nuevamente al eje X, ahora en X3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el método Newton no es otra cosa que tomar un valor, obviamente, inicial, construir un punto con coordenadas x1, f, x1 tras una recta tangente, luego esa recta va a cortar el eje x en x2, proyecta sobre la gráfica, construye otra recta y si usted observa, pues en la gráfica, ¿verdad? El x3 se está acercando al valor de r que nosotros queremos. Pues bien, entonces, habiendo dicho eso, ¿verdad? El procedimiento es el siguiente. Para hallar el valor de R se sugiere el siguiente proceso. Asigna un valor inicial x1 y ahí las coordenadas de ese punto. Luego determina la ecuación de la recta que pasa por este puntito que tenemos aquí. Hay el intercepto de la recta tangente allá en 2 con el eje x y luego las coordenadas del punto x2, 0. Repita los pasos 2 y 3 hasta que esté cerca del valor R. ¿Ok? Muy importante, la elevación del valor x1 nos puede llevar a un ciclo y no determinar el valor de R. ¿Ok? Hay situaciones donde obviamente pues uno no puede acercarse al valor R si es que nada, entra en un proceso de ciclo, ¿verdad? Ok. Entonces veamos cómo trabaja esto. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces usted tiene una función, sea y igual a f de x. Una función. Y tomemos un x1 que tiene que estar en el dominio de R. En el dominio de la función. En el dominio de f. Entonces lo que queremos es hallar x2. Eso es lo que queremos hallar. Entonces, en el punto x1, f de x sub 1, la ecuación de la recta tangente, ¿qué forma tiene? Tiene la forma y menos f de x sub 1 igual a la primera derivada en x sub 1 por x menos x sub 1. Así. ¿Ok? Entonces, esta recta, su intercepto con el eje x es el punto x2, 0. Y por ende, pues satisface esta ecuación, ¿verdad? La satisface. Como satisface esta ecuación, entonces en ella sustituimos
el y por 0 y el x por x2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0 menos f de x sub 1 igual a la primera derivada en x sub 1 por x2 menos x sub 1. ¿Qué implica esto? De que el x2 va a ser igual a x sub 1 menos la derivada menos f de x sub 1 sobre la derivada en x sub 1. ¿Ok? Y allí entonces usted tendría la forma de poder determinar x2. ¿Ok? Así. Entonces ya tengo una fórmula para x2. ¿Ok? Ahora, recuerden lo que habíamos mostrado en la gráfica. Dado x2, pues usted proyecta sobre la gráfica, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, para el punto x2, f de x2, la ecuación de la recta tangente tiene la forma y menos f de x2 igual a la derivada en x2 por x2, x menos x2. Entonces, vamos a asumir que el intercepto con el eje x es el punto x3, 0. Y como en el caso anterior, pues este punto, ¿verdad? Este punto satisface esta ecuación. Si satisface la ecuación, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 0 menos f de x2 igual a la derivada en x2 por x3 menos x2. De aquí, pues despejando, que voy a obtener que x3 va a ser igual a x2 menos f de x2 sobre la primera derivada en x2. Y esto sería, pues, como hallar x3, ¿verdad? Así. Bien, entonces, en general, ¿verdad? Nosotros podemos ya ver una generalización. En general, ¿qué vamos a tener? Que el x sub k más 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a x sub k menos f de x sub k sobre la primera derivada en x sub k. Esta sería la forma entonces de poder determinar los valores. Pero la pregunta es ¿cuándo termino, verdad? O sea, la pregunta es entonces ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? Cuando, obviamente, alcance el error deseado. Más adelante le explicamos cómo hallar ese error deseado, ¿verdad? Ok. Bueno, para no irnos sin ningún ejemplo en esta parte, déjenme por lo menos explicarles el ejemplo número 1. Suponga, dice que la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto 2, 5 tiene por ecuación y igual a 9 menos 2x. Si el método Newton se usa para localizar una raíz de la ecuación f de x igual a 0 y la aproximación lineal y la aproximación inicial es x1 igual a 2, dice halle la segunda aproximación x2. Halle la segunda aproximación x2. Entonces, recuerde que x2 va a ser igual a x sub 1 menos f de x sub 1 sobre la primera derivada en x sub 1. Entonces nos dicen que x1 es 2. Será esto 2 menos f de 2 sobre la primera derivada en 2. Pero esto es 2. Dicen el punto 2 la imagen es 5, por lo tanto esto es 5. Y la recta tangente es 9 menos 2x. Entonces, significa de que el menos 2 no es otra cosa que el valor de la primera derivada en 2. ¿Ok? De manera de que esto es 2 más 5 medios. Y esto es igual a 9 medios. ¿Ok? Entonces, pues allí tiene un ejemplo.
Muy simple, pero que le permite a usted inmediatamente localizar una raíz.